Hoy me fui de compras. Tenía que comprar algunas cosas que necesito para la semana. Y me encontré esto. Y ahí va a aparecer. Yo hice como un video chiquitito para irles explicando más o menos las cosas. Para que ustedes vean cómo es que en los supermercados tratan a las orquídeas. Esas orquídeas que están apareciendo ahí en el video están ahí desde ya hace más de una semana. Y yo fui y pregunté si me las podían rebajar y me dijeron que no, por supuesto. Porque la persona que estaba no era la jefa. Y entonces ya yo dije, bueno, voy a esperar. Y fui hoy por la mañana. Tenía que comprar algunas cosas de comer para hacer mi ensalada y mis cositas. Y mi sopa. Y casualmente le pregunto a una de las empleadas, oye, las orquídeas que están allá adelante, ¿dónde está la jefa? Entonces, bueno, me dijo, la jefa está ahí, mírala ahí. Entonces, bueno, hablé con ella. Ella se veía que no estaba por la labor, aunque ya ella me rebajó a mí las plantas que aparecen en ese video. Que está aquí. Ahí está la manito. Las personas que tengan interés pueden verla. Ella me rebajó a mí todas esas cambrias de precio prácticamente a menos de la mitad. Y yo le dije que esta planta, miren cómo está, miren las condiciones. Que esa flor le quedan unos botones. Aquí hay un botón, aquí hay otro botón. Y estos botones que están aquí, eso. Este todavía está bueno, pero ese miren cómo ya está rojo. Y este que está aquí también. Entonces, miren esto. ¡Ja! ¡Tatán! Entonces, todas las orquídeas que están ahí, como ustedes están mirando ahora en el video, son de esas orquídeas de la familia Blanco. Porque ustedes saben perfectamente que cuando se les caiga el color que les inyectaron, ellas van a ser todas blancas. Y yo eso no lo quiero en mi colección. Si yo me quiero comprar una orquídea blanca, pues yo me la compro yo misma. Pero yo creo que yo tengo suficiente orquídea blanca. Necesito echar esto aquí. Son orquídeas blancas que las inyectaron, hicieron sus experimentos con ellas. Y yo estoy para experimentos. Los experimentos los hago yo aquí en mi casa con mis orquídeas. No estoy para ir al supermercado a comprar carísimo una orquídea que alguien hizo un experimento con ella. Lo siento mucho, pero no puedo. Y me dijo que no, que ella me la iba a rebajar, aunque sea una, porque ella veía que no estaba en buenas condiciones. Buenas condiciones. Yo por supuesto que todas esas varas se las voy a cortar, porque yo de verdad que no quiero dejárselas. Vamos a empezar. No se las voy a dejar. Y me dijo que estaba bien, pero que ya no me lo podía rebajar más. Porque ellas tenían contrato para dárselo a la compañía que atiende a las personas de bajos recursos. Y entonces yo dije, bueno, contra eso sí no podíamos hacer nada. Y así se quedó ya. Yo le dije, no, está bien, entonces deme esta. Yo me la llevo. Ella habló con el muchacho de la caja. Le dijo, mira, cuando llegue esa orquídea, rebájasela de precio. Y así fue. Yo llegué a la caja, me rebajó la orquídea de precio. Todo muy bien. Entonces la traje y la puse aquí arriba de la mesa para hacerles el video y contarles el chisme verde. Porque ustedes saben que los chismes verdes valen. Aunque mucha gente piensa que no, pero sí. Las raíces están bastante buenas. Yo creo que estas orquídeas no hace mucho tiempo que salieron del vivero, me parece a mí. Ellas están bastante buenas. Lo que seguro, no sé, vamos a cruzar los dedos, pero es posible que tenga a nuestro queridito tapón asesino ahí adentro. Entonces yo ya, como estoy haciendo ya mis cambios de mis cosas y cortando varas, etcétera, etcétera, pues entonces yo voy a mirar si tiene al taponcito, ¿verdad? Taponcito asesino. Vamos a mirar. Bien, voy a buscar la tijera. Yo sé que en alguna parte la puse. Aquí está. Vamos a buscar la tijera. Desinfectamos. Pero eso para que ustedes vean. Todas esas orquídeas que estaban ahí.
Yo no le dije que yo quería esas orquídeas, yo le dije que yo quería esta nada más. Porque yo las demás orquídeas no las iba a comprar. ¿Para qué yo quiero esa colección de orquídeas blancas aquí en mi casa? No, hombre, no. ¿Para qué? Entonces, bueno, todas estas ramas yo sé que están buenas, etcétera, etcétera, pero no. Yo no quiero nada de esto. Vamos a quitarlo. Y vamos a darle ahí una pausita. A ver, ya quité. Estos botones también los quité. Aquí, vamos a quitar esto. Venía con defecto, miren aquí. Eso está ahí partido. Venía con defecto, está muy linda, porque de verdad que está muy linda. Pero ya vamos a quitarlas. Los botones me dio pena porque a lo mejor se abrían, pero yo sinceramente no tengo ningún interés de esperar. Le voy a hacer una foto a esto y la voy a pegar por fuera para saber cuál es la que traje del supermercado. Y así es más fácil para mí. Y ya, bueno, los botones me da mucha pena con ellos, pero lo único que puedo hacer es un experimento. A ver, esto está malo. Quedan esos botones. Quedan esos botones que están ahí. No están mal, ¿verdad? Entonces, bueno, con esto lo único que puedo hacer es un experimento. Podemos cortar aquí y meterlo en agua. Ya está ahí la clase. Bien, vamos a ver. A lo mejor pasa algo, a lo mejor no pasa nada, pero por lo menos lo intentamos, ¿verdad? Porque ustedes saben cómo son las cosas de la vida. La gente habla mucho, pero es mejor que usted simplemente lo pruebe por usted mismo. Pruebe. Saque sus propias conclusiones. Y eso es lo que voy a hacer yo. Yo voy a ver si de verdad... No sé, no estoy muy segura que salga adelante. Me parece que no. Pero nunca se sabe. No sé, yo creo que mejor lo meto. No sé ni dónde lo voy a poner. Sinceramente, estoy pensando dónde lo pongo. Porque yo tengo... A ver aquí. A ver. Vamos a ver si la encontramos ahí. Un hábitat a nuestra querida orquídea. Yo no estoy muy segura. Esto simplemente uno aquí improvisando, ¿verdad? Vamos a esperar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a coger una piedra. Y la voy a poner aquí para que la orquídea no se mueva. Poner la piedra ahí. Pues de lo contrario se va a estar moviendo constantemente. Entonces ahora lo único que puedo hacer es meterla en otro recipiente que tenga agua. Ah, no. Esto no funciona. Mejor le echo el agua que adentro. Vamos a echarle el agua aquí. Ustedes saben, yo siempre me complico. Pero como nadie sabe, bueno, aquí... A ver, vamos a acercarnos. Ahí está al final de la vara. Esto que está aquí son piedrecitas, ceramis. En la parte de arriba, aquí como ustedes ven, está el sustrato. Y la piedra que está aguantando para que no se mueva. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Hoy es día 6 de octubre. Vamos a darle un tiempo. Lo voy a poner ahí junto con todos mis bailarines en el departamento. Aquí todo el mundo baila, aquí todo el mundo goza. Vamos a ponerlo ahí a ver qué pasa. A lo mejor sí, a lo mejor no. Bien, entonces esta parte de aquí ya es hora de pasarlo. Pero yo, fíjense, dejé la planta encima de la mesa para poder hacer el cuento completo. Porque a mí sinceramente me llamó la atención. Ya ella me planchó, como decimos en mi país. Te planchó. Ay, Dios mío. Bueno, esto significa que ya, aunque las orquídeas estén ahí boqueando,
Yo no debo, sí puedo, pero como tiene que ser ella la que cambie el precio, porque ella es la jefa, ella lo hizo con un aparatito de eso que cambia el código. Y ningún trabajador lo puede hacer, ella es la única que lo puede hacer. Entonces ya ella me planchó para que yo sepa que aunque yo llegue allá al supermercado, a ese específicamente que está aquí a una cuadra donde si ustedes ven el video ese que yo les puse hace rato ahí con la manito, ustedes se van a dar cuenta que supermercado es. Porque ahí aparece el supermercado, las plantas, aparecen los trabajadores. Y yo he hecho muchos videos ahí. Me ha aparecido aquí en el canal. Yo lo voy a sacar porque yo sinceramente no tengo ninguna confianza. Y aparte de eso quiero saber. Nunca sabrás. El sustrato está completamente seco. Pero las raíces están muy buenas. Miren aquí. Muy buenas están las raíces. Vamos a apretar. Aprieta, aprieta. No me acuerdo quién canta la canción esa, pero sí la he escuchado. A ver, hijo, métete por el hueco. Está tan complicado. Aquí sacamos sustrato. Es verdad que quiero saber. Bueno, ustedes disculpen, pero esto se está poniendo aquí malo. Yo lo siento, pero yo necesito saber si el tapón está ahí. Pues miren las cosas de la vida, ¿eh? No había tapón. ¡Ja! No había tapón. Y la tienen sembrada en fibra de coco. Fíjense, cuando yo echara la primera agüita, la plantita, todo eso se iba a podrir. Porque esto que está aquí, eso que está aquí es fibra de coco mezclado con pedacitos de corteza. Pero es fibra de coco. Y se nota por el color. Bueno, pues yo lo único que puedo hacer es... Miren por ahí. Miren qué gracioso. Una raíz que está metida ahí dentro que casi no puede moverse. Mirenla aquí. En esta parte. Qué gracioso está eso. Cosas que pasan con las plantas. Pues bueno. Esas son las cosas. Ponemos esto para acá. Y ahora yo le cambio por mi sustrato. Sí. Vamos a ir a un número seguro porque yo sé perfectamente que cuando pasen los meses y yo le empiezo a echar agua esto se me va a podrir a mí. Todas esas raíces se van a podrir. Y yo necesito que, bueno, quiero volver a ver esas flores tan bonitas. Les conté en los otros videos, empezamos ya tutoriales. Morita estuvo bastante enfermita. No enferma con la enfermedad autoinmune, sino con, como ya yo había contado aquí en mis videos. Yo padezco de fatiga crónica. Y cuando a usted la fatiga crónica le da, usted no sabe cuándo eso va a parar. Porque usted simplemente no tiene fuerzas para nada. Usted lo intenta. Pero por mucho que usted lo intente, es muy difícil. Lo que pasa es que yo simplemente... Como dicen los colombianos, yo soy una berraca. Sí, no, yo sí me pongo y digo, oiga, lo siento mucho, fatiga, pero yo me tengo que ir para la cocina. Lo siento mucho, fatiga, pero tengo que ir a buscar mis plátanos. Fatiga, lo siento mucho, pero tengo que ir al baño. Y vengo, me tomo el vaso de agua y vuelvo otra vez y vuelvo otra vez. Y no tengo fuerza y me siento y tomo un poquito más de agua y así ahí. Y voy ahí cazándole la pelea, como decimos en mi país, Cuba. Cazándole la pelea. Es que ella está ahí jodiéndome y yo la estoy jodiendo a ella. Los otros días hice un video para la comunidad mía que tengo en mi canal de salud. Bueno, ya lo voy a cerrar. El canal de salud lo voy a cerrar porque estoy subiendo todos mis videos ahí.
donde yo hablo de mi enfermedad y cuento y digo y bla, bla, bla. Pero me da la impresión que a nadie le importa, porque nada más que tengo 44 suscriptores en un año. Quizás fue porque yo estaba muy enferma y no estaba subiendo videos. Ahora sí estoy subiendo mucho más videos. Bien. Pero las personas que quieran verme prácticamente en las últimas, ahí tirada encima de la cama, que no podía ni moverme, ya dándolo todo, porque de verdad que hice ese video dándolo todo, vayan, ahí les voy a poner el logo de mi canal y vayan ahí a ese video que específicamente les voy a poner ahí, para que ustedes vean lo que es vivir con hambre, lo que es vivir con fatiga crónica. Y lo que es vivir con dolor. Así es como yo vivo. Yo vivo con dolor, vivo con fatiga y vivo con hambre. Pero tengo que hacer lo que tengo que hacer, que no es más nada. Bien, yo noto como que la planta queda ahí medio que bailando. No sé, ¿se dan cuenta? No sé ni lo que voy a hacer. Yo creo que posiblemente yo tenga que quitarle esto. A ver, vamos a hacer un intento. Uy, pero qué pegado está. Sí, miren a ver, ¿ven? Estaba demasiado pegado eso ahí. Muy pegado. Entonces yo le voy a dar un... No, mejor no le echo agua. Vamos a dejarlo así. Voy a echarle de mi sustrato. Voy a echar de mi sustrato. Y bueno, pues quise hacerles este chisme verde para el día de hoy. Yo tengo muchos otros videos que hacer. Así que no se preocupen, que el chisme está asegurado. Y vamos a hablar de diferentes cosas. Voy a saludar a la comunidad. Voy a leer mensajes. Vamos a recordar cosas importantes. Estoy subiendo videos cortos para... Es como para hacer resumen de mis videos. Porque ustedes saben que esa sección se llama el baúl de mis videos. Y me parece a mí como que yo... No sé, voy a hacer un en vivo para poner todos esos videos juntos. Y eso va a durar muchas horas, porque son muchos videos que yo pude recuperar. Pero para subir al canal, mejor lo subo en forma de videos tipo los de TikTok, que son chiquiticos así, que le dicen Reels. Y así entonces ya las personas pueden ver lo que era mi vida. Vamos a quitar esta hoja de aquí abajo, ¿eh? Esa hoja se va a podrir ahí. Y yo sinceramente no estoy para estar sufriendo pudriciones aquí con plantas. Quitamos esto, lo ponemos acá. No, yo creo que ahí está bien. No quiero estar haciendo muchos cambios. Pero me parece a mí que ahora ella está más cómoda. A ver, bien. Pues por acá eso es lo que hay. Esto es lo que hay. Bien, vamos a adornar un poquito. Bueno, señores, esto así como está. Yo le voy a limpiar las hojitas. Está bastante bien. No me puedo quejar. Ahora lo único que tengo que hacer es buscar unas piedrecitas para adornar. Vamos a adornar un poquito, ¿verdad? Adornamos con estas piedrecitas que me las regalaron hace ya un tiempito. Usted simplemente lo adorna con lo que usted quiera, pero tengo muchas plantas que me han llegado aquí a la casa y quiero hacer cosas nuevas. Entonces, bueno. Pero bueno, es más bien para animarme yo misma, porque cuando uno no se siente bien, lo único que tiende es irse rápido para la cama. Y yo llevo mucho tiempo tratando de empezar este video. Y hoy que fui a
hoy fui allí al supermercado y pude recuperar esta planta. Dije, ah, no, espérate, ya empieza el chisme verde porque te cuento que hacérselo a la gente para que la gente vea cómo está la cosa. ¿Cómo me plancharon a mí? La jefa del supermercado me planchó. Pero les tengo un chisme verde perfecto para el próximo video. A ver. Las personas que de verdad me siguen a mí saben que falta un paso. Falta un paso que es muy importante. Seguro que algunos ya se dieron cuenta. Pero yo se los voy a dejar de tarea. Vamos a dejárselo de tarea. Yo lo voy a hacer fuera de cámara y esa va a ser la entrada del próximo video. A ver quién me responde ahí abajo qué paso es el que me falta a mí aquí con esta orquídea. Vamos a ver a quién se le ocurre, aunque bueno, aquí en mi canal casi siempre participan los mismos, pero yo estoy convencida de que ya vendrán tiempos mejores. Bueno, pues aquí les muestro, vamos a presumir. Esto me lo regalaron hace mucho tiempo y yo nunca lo había utilizado. Después voy a buscar a ver si encuentro más, pero me llegaron unas piedrecitas en colores y eso lo voy a utilizar. Vamos a empezar a hacer otras cosas, ¿verdad? Pero lo pongo aquí arriba porque no quiero meterlo por aquí abajo. Miren ahí las raíces que bien colocadas están. Se ven perfectas. Ustedes no se pueden imaginar el desorden que hay aquí encima de mi mesa. Ustedes no se lo pueden imaginar, pero yo lo veo todos los días. Porque todos los días digo, voy a empezar, ahí, voy a comerme el mundo. ¡Ah! Ya voy, espérate, que ya desayuné. Y cuando llego, hago así, ¡boom! Para la cama. Y así estoy ya, prácticamente ya hace más de un mes. Y yo dije, no, hoy ya tengo que empezar. Pero sí les tengo un chisme verde para la continuación de este video que les quiero contar. Y bueno, señores, pues recuerden mi eslogan. Sean felices y disfruten su vida, que no hay más nada. Yo soy Morita, así esa misma, la cubana. Cuídense, hasta la próxima. Chao.